Cuando estás apegada al pasado, eso quiere decir que hay emociones, hay experiencias a las que tú no les has puesto un cierre. Y el cierre o la conclusión no te la da nadie más sino tú. ¿Ok? Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar otra vez de nuevo aquí grabando para ustedes. Hoy quería responder una pregunta que me hizo una suscriptora acerca de cómo estar más en el presente. Pero hay como dos partes a su pregunta. La primera parte fue como que ella nota que vive mucho en el pasado. Y el vivir en el pasado se soluciona practicando la presencia, porque el vivir en el pasado obviamente es vivir en tu mente. Y una de las cosas o lo que quiero abordar hoy directamente en este video es cómo dejar el pasado atrás, cómo empezamos a soltar el pasado, cómo empezamos a vivir más en el ahora, cómo vivir más en el presente y cómo continuar nuestra vida. Imagínate que nuestro camino por la vida es un transitar y ese transitar nos lleva a estar continuamente avanzando. Ahora, cuando estamos apegados a algo que pasó, a una experiencia pasada, lo que sucede es que estamos como amarrándonos. Imagínate que yo estoy amarrándome a este árbol que está aquí, ¿no? ¿Cómo voy a seguir avanzando? ¿Cómo me voy a mover hacia otra dirección? No puedo, ¿sí? Y es lo que debes entender. Cuando estás apegada al pasado, y esta es la clave y la palabra clave que quiero que tengas en cuenta en este video. Cuando estás apegada al pasado, eso quiere decir que hay emociones, hay experiencias a las que tú no les has puesto un cierre. Y el cierre o la conclusión no te la da nadie más sino tú. ¿Ok? Entonces, lo primero que debes hacer para vivir en el presente es cerrar ese apego que tienes, ese capítulo que tienes abierto allí para que puedas comenzar uno nuevo. ¿Y cómo haces eso? Haces la paz con el pasado. ¿Ok? Vamos a hablar sobre cómo digerir las emociones próximamente. Me gustaría hacer un entrenamiento para enseñarles cuál es mi proceso de 7 pasos para digerir las emociones. Porque yo les explicaba a una amiga que cuando tú tienes una emoción que no has procesado, esto se siente como que tratas de sentirte bien, tratas de ir al cine a distraerte, te vas de shopping, de repente te comes una pizza, algo que te hace sentir súper bien, pero en el background, en el fondo, hay algo que no te hace sentir completamente en paz con lo que estás viviendo. Hay como una nube negra lloviendo sobre tu bienestar temporal, ¿sí? Entonces cuando ya terminas la jornada o te despides de tus amigos y vuelves a casa, tienes todavía esa sensación y no sabes cómo disolverla, no sabes cómo hacer que se vaya. Eso es falta de digestión emocional. La falta de digestión emocional, entonces, no nos permite cerrar ese capítulo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a cerrar el capítulo, a digerir la emoción, a estar en paz, ¿ok? Y la aceptación, el siguiente pilar de la plenitud, nos va a ayudar a hacerlo, porque cuando aceptamos algo logramos soltar ese apego que tenemos a la situación, ¿sí? En otro video les puedo hablar de qué significa realmente la aceptación. La aceptación no es estar de acuerdo con lo que te pasó, ¿sí? La aceptación es simplemente hacer la paz y aceptar que lo que tú viviste y experimentaste tuvo lugar. Entonces, cuando tú aceptas la emoción, cómo te sentiste, cómo todavía te hace sentir algo,
y la lloras y golpeas a la almohada y drenas esa emoción, entonces se te hace mucho más fácil crear un cierre. El cierre se crea dando otro significado a esa experiencia. Te voy a dar un ejemplo. Si tú te caíste cuando tenías 7 años y vino tu madre o tu padre y te reprendieron por eso y te castigaron y todo eso, y esa experiencia se grabó en tu subconsciente y te hace sentir mal cada vez que cometes un error o cada vez que ante los ojos de tus padres cometes una equivocación, eso recuerda esa herida de no soy apropiada, de cometo errores, de no soy amada cuando hago las cosas de cierta manera, que tengo que ser perfecta, ¿sí? Esa es la historia subconsciente. Entonces, por consecuencia, cada vez que creas o que cometes un error o metes la pata, tienes esta sensación de baja autoestima, y tú misma eres ahora la que te abusas, la que te criticas. Entonces, esa es la historia. Eso es lo que te apega al pasado, ¿sí? Una historia. Yo, cuando cometo un error, yo tengo que ser perfecta porque de lo contrario, sí, esa es la historia. Ahora, cuando tú eliges una historia diferente, eliges ver que tus padres hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en el momento, porque empiezas a verlos como lo que son, seres humanos. Son seres humanos que sienten, que se equivocan, que no saben qué hacer. Cuando tomas esa decisión y empiezas a ver la situación desde una manera, una perspectiva diferente y creas una historia diferente, tú literalmente puedes elegir lo que vas a pensar sobre algo. Entonces empiezas a crear esa historia diferente. Lo que sucede es que ya tienes paz, hay un cierre. Cuando algo vuelva a suceder, cuando vuelvas a cometer un error, ya vas a notar que vas a reaccionar de manera diferente, ¿sí? Ahora, cuando tendemos a vivir en el pasado, primero una de las cosas que suceden es que es como miramos el pasado por lentes que no se corresponden con lo que sucedió, o los vemos con un lente prismático, con un rosa, como que con aquella nostalgia de que los viejos tiempos fueron mejor de lo que realmente fueron, ¿sí? O los vemos con este black and white, con este lente de negatividad, de me pasó esto y mi vida es tan trágica. Yo quisiera que trataras de ir al centro, ¿sí? De ver tu pasado con objetividad, que veas los acontecimientos sin la historia, ¿sí? Que veas tu vida desde un lente de neutralidad, ¿sí? Porque eso te va a permitir ser más objetiva referente a las experiencias que has tenido. Yo diría que gran parte del vivir en el presente es vivir creando, es vivir involucrada con lo que estás haciendo. Si estás pasiva, si no estás creando, no estás utilizando tu mente para crear la vida que quieres crear, para mejorar, para crecer, es muy fácil caer en el vivir en el pasado, ¿sí? Otro consejo que te puedo dar para ya cerrar esos capítulos que tienes que cerrar es practicar la técnica de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esto se llama Ho'oponopono y esto es una técnica hawaiana que te ayuda a cerrar lo que tienes que cerrar. Yo crecí en un ambiente cristiano y la Biblia tiene un versículo, si puedo te lo pongo por aquí, que le preguntaban al Maestro Jesús, pero Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros semejantes? El Maestro dijo 77 veces 7. Creo. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que el perdón es un proceso, el perdón no es un acto puntual. Y el perdón es algo que haces cuando trasciendes realmente la herida, ¿sí? Cuando todavía hay juicio y tú estás diciendo, yo te perdono porque I'm the bigger person, yo soy la persona con mayor conciencia y entonces yo te perdono. Esto es ego espiritual. Porque lo que he notado que realmente sucede cuando tú perdonas y dejas algo ir es que tú tienes la capacidad de ponerte en el lugar de la persona que te agredió, en el lugar de la persona que te abusó y lo ves como una parte de ti, como tú. Te pones en esos zapatos, caminas
una milla en esos zapatos y ya nunca más vuelves. ¡Ah, hola, precioso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hermoso! ¡Hola! Un amiguito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hermoso! Cosas lindas que suceden mientras grabas en el parque. Que por cierto ya se está yendo la luz, así que voy a terminar este video lo más pronto que pueda, y si no lo continúo luego. Pero lo que quería cerrar el punto es que una vez tú puedes trascender lo que cualquier persona te ha hecho, eso es algo que te permite cerrar realmente ese capítulo. Cuando tú dices, mira, no te veo más así, entiendo que tú fuiste tan víctima como yo, a lo mejor alguien te hizo algo parecido a ti, y lo ves con compasión y ya dejas de sentirte tan vulnerable, tan herido, y empiezas a sanar eso con empatía. Allí es cuando realmente hay lugar para el perdón. Así que lo siento, perdóname, te amo, gracias es una técnica que no solamente te permite perdonar, pero también entender que humildemente todos estamos aquí en nuestro proceso, y que cuando tú juzgas a alguien realmente no le estás haciendo ningún bien ni a ti ni a esa persona, ¿sí? Así que es una técnica muy hermosa también que practicar para cerrar como ese apego a circunstancias pasadas o eventos pasados, ¿ok? Lo siento, perdóname, te amo, gracias.